Hoy estamos con mi amigo Manny y Manny es un profesional de los idiomas, intérprete y también enseña idiomas. Manny, ¿cómo estás? Muy, muy bien, contento de estar aquí contigo. Y yo sé que eres un amante, que amas los idiomas, pero ¿de dónde viene esta pasión que tienes por los idiomas? Bueno, pensé mucho en esta pregunta, mira, porque desde que era niño siempre me han gustado los idiomas. Mi madre hablaba un idioma y mi padre hablaba otro idioma. Y entre sí, no sé cómo se comunicaban exactamente, pero yo crecí escuchando los dos y a veces tenía que interpretarles, decirle lo que uno decía al otro, cuando se enojaban especialmente. Y en el transcurso de mi vida empezamos a vivir en diferentes lugares y siempre vivíamos en lugares donde hablaban otros idiomas. Hasta llegar a los Estados Unidos, en el barrio donde nosotros vivíamos, había gente de África, de todos los diferentes distintos países. Y, ¿cómo se dice? Soy uno entrometido. A mí me gusta meterme en todo, menos en misa, como dicen, ¿verdad? Y yo quería saber todo lo que decía la gente. Y yo pensaba que porque yo tenía la habilidad de entender dos idiomas diferentes, que podía yo entender todos los idiomas. Entonces en todo me metía. Y creo que de eso vino, querer saber cultura. Siempre me ha interesado la gente, de dónde vienen. Y la cultura y los idiomas siempre están como enredados, ¿no? Sí. Y el aprender los idiomas me di cuenta de que es como aprende uno la cultura. ¿Y cuáles son los idiomas que hablaban tus padres? Mi madre es de un lugar que se llama Belice y hablaba un criollo, pero los padres de ella son de la India, así es que habla berber. Y éramos un poco diferentes porque había gente que hablaba árabe y que hablaba otros criollos en Belice, pero el criollo beliceño es totalmente diferente. Ah, nunca lo sabía de Belice, muy interesante. De hecho, tengo algunos amigos allá y yo sé que ellos hablan un poco de español también, pero no sabía del criollo. Sí, Interesante. bueno, lo interesante de Belice es que hay mucha gente de diferentes países, ¿no? Como hay gente que vino del Líbano, hay gente que vino de El Salvador en el 2005 después de un terremoto, así es que se mezclaron un poco. Y además de que tiene un borde con Guatemala, así es que también hablan español un poco ahí. Pero los carevitas, los garífona, vinieron desde hace mucho tiempo y también la gente de Jamaica pasaron a Belice, así es que se habla un criollo, un patois que le dicen, pero es un criollo que está como mezclado con inglés. Así es que todos, aunque sean de cualquier otro país o de cualquier otra índole, todos hablan ese criollo. Y ahorita eres intérprete de idiomas, pero también enseñas idiomas, eres profesor también. Son dos caminos similares, pero diferentes. ¿Cuál de ellos es lo más demandante y cómo manejas estos dos caminos diferentes? Bueno, creo que los dos tienen sus propios retos, ¿no? Sus desafíos. Pero la interpretación creo que tiene un poco más, solo porque al interpretar tienes que hacerlo al instante. A veces tienes que pensar, a veces no hay tiempo para prepararse. Llegas a un salón para interpretar y no sabes lo que vas a interpretar. Es todo al azar, ¿no? Al momento. Y entonces es más difícil para uno esa preparación. El enseñar también tiene sus desafíos porque uno tiene que asegurarse de que los estudiantes aprendan y toda la gente es diferente. He tenido como unos 50 o 60 estudiantes y cada uno aprende diferente. Así es que tenemos que como modificar, ¿no? Pero hay tiempo para preparar. Siempre hay tiempo de preparación y entonces es un poco más fácil. Pero la interpretación es definitivamente algo que es más desafiante. Sí. Y por las razones que has mencionado exactamente, especialmente la forma consecutiva para mí, no sé para ti, ¿qué piensas? ¿Cuál modo de la interpretación te parece más desafiante? Bueno, dependiendo, ¿verdad? A veces simultáneo, por ejemplo, en las tribunales tenemos que hacerlo simultáneo, ¿no? Tenemos que hacerlo rápido. Y entonces es difícil porque tienes que utilizar el vocablo correcto, tienes que utilizar todo correctamente sin perder la información, ¿no?
Consecutivo tiene sus desafíos porque tienes que escribir, tomar notas y tienes que recordar y usar tu memoria, pero te da la oportunidad de poder dar ese mensaje como más... En inglés hay una palabra un término, transcreation, Sí, que sería como transcreación, ¿no? Si lo vamos a hacer en español. Y entonces te da la oportunidad para poder hacer eso, poder hacer que la gente entienda las emociones, puedes conllevar todos los diferentes aspectos de la otra persona. Casi es, para mí es como un drama, ¿no? Si la persona se siente mal, yo interpreto así también como que si estoy mal. Pero al hacerlo simultáneamente no tenemos esa oportunidad. Somos como una máquina, ¿no? Que vamos a toda velocidad. exactamente. Y pues el camino de cada persona es diferente. Yo he hablado con muchas personas que empezaban en la enseñanza de idiomas y después en la interpretación. En tu caso, ¿cómo entraste en el campo de la interpretación? Ah, sí, no había pensado yo en eso, que primero eran maestros y después intérpretes, pero tiene sentido. Para mí, bueno, como te mencioné más temprano, con mis padres que hablaban dos diferentes idiomas, yo les interpretaba, ¿verdad? Así es que eso fue la primera vez que yo lo hacía informalmente. Años después, cuando estuve en los Estados Unidos, estuve en un tiempo en unas líneas de inmigración, donde había mucha gente de diferentes países también que estaban esperando hablar con un juez. Esto fue como en más o menos como en los noventas, cuando todavía no había certificaciones para muchos intérpretes y una persona podía utilizar a cualquiera como un intérprete. Tuve la oportunidad de hacerlo en un tribunal, lo cual fue muy difícil porque una persona que no está entrenada para hacerlo no hace lo correcto, ¿verdad? Yo sé que cometí muchísimos errores, pero pude ayudarle a alguien y entonces eso como que despertó algo en mí. De cualquier manera, no lo hice profesionalmente por muchos años. Lo hacía en la comunidad, lo hice como voluntario para como Red Cross. Ellos necesitaban voluntarios de intérprete y yo trabajaba de voluntario. Un día, no sé ni de dónde salió, una compañía me comunicó y me preguntó si yo quería ser un intérprete para ellos. Y porque vieron que en mi currículum vitae habían los idiomas que yo hablaba. Pero yo nunca había hecho interpretación así como profesional. Pero dije, pues, ¿qué voy a perder, verdad? Voy a intentarlo. Y lo intenté. Me entrenaron cómo ser intérprete, las cosas básicas como los protocolos y todo eso. Y eso me ayudó bastante. Y de ahí ya son más de 10 años. Pero siempre me ha encantado. ¿Y cuáles son los idiomas que hablas? Bueno, para poder interpretar oficialmente solo puedo hacerlo en portugués, en español, en inglés y en criollo haitiano. Pero sí sé otros idiomas, como mi padre que hablaba un idioma, un dialecto árabe. Conozco ese dialecto, que es el Darija, que se habla en Marruecos. Y también sé un poco de otros, como sé un poco de garífona, sé un poco de yoruba, sé un poco de diferentes idiomas, lo Wow. suficiente como para poder navegar, hacer compras y meterme en problemas. Sí. Salir de problemas también. Voy a preguntarte algo un poco diferente, ¿no? Porque has mencionado Yoruba como uno de los idiomas que has aprendido. ¿Por qué Yoruba? Porque yo sé que tienes como un lado espiritual también, Sí, entonces tiene que ver con eso. sí, sí tiene que ver con eso. Creciendo, yo escuché a mucha gente que hablaba Yoruba, ¿verdad? Porque vine de Nigeria, ¿verdad? Pero en el transcurso de los años encontré a gente que en Cuba habla Yoruba también. Es un poco diferente, pero es casi el mismo idioma. Y también en lugares como en Honduras también hay gente que hablaba Yoruba. Y miré que ese idioma como que se esparció en diferentes partes de diferentes partes del mundo. Y tiene una conexión también con los orishas. Y los orishas son unos espíritus africanos antiguos. Algunos los veneran como dioses, yo los veo como guías. Y entonces, cuando empecé a aprender más de eso, me di cuenta de que el saber un poco de Yoruba me conectó un poco más con esos espíritus. Y no sé el idioma como para poder tener un discurso o nada por el estilo, ¿verdad? Puedo Sí. leer un poco y entender. Y también a veces hay ciertos rituales que se hacen en Yoruba y son más poderosos, como que no sé cómo explicarlo, pero hay una conexión. El idioma
te da algo adicional que no lo pudiera hacer si lo haría en inglés o en español o en ningún otro idioma. Sí, lo entiendo perfectamente. De hecho, en Trinidad y Tobago también existe esta religión de el orishas o los orishas. Tiene dos nombres aquí. Algunas Ah, personas dicen igual, orisha, pero también conlleva el nombre Shango Baptist. Pero es igual, es igual. Quizás ah, algunas creencias mezcladas de cristianismo cuando se refiere como Shango Baptist, pero los mismos dioses, Ogún, Shango, todas las orishas. De hecho, tenemos una historia en esta parte del mundo de reverencia para Shango en particular, ¿no? mm, Como el dios de la justicia, ¿no? Entonces, y entiendo perfectamente cuando oh, mencionaste el poder de rezar y usar las canciones, etcétera, en el idioma original. Sí, muy interesante. ¿Y tú sigues esta exactamente. religión también o solamente la conoces? La conozco. He ido también a diferentes ceremonias, etcétera, porque tengo muchos amigos bien involucrados Ah, con estas creencias, sí. entonces dirías que la gente de Tobago son hijos de Shango. Y yo diría que no solamente, pues, de Trinidad y Tobago, sí. Yo diría que sí. Ajá, Yo diría que pues sí, pero no solamente de Shango, de todas las de orishas, todo. pero Ujú. quizás principalmente por la historia, Ajá, principalmente de Shango, sí. interesante, interesante. Yo diría que soy hijo de Eshu, Ah, ok. Ah, por porque me eso gusta estás meterme en problemas. entrando y saliendo de problemas, ¿no? Y háblanos, Manny, de una experiencia que has tenido con idiomas, con el uso de idiomas, fuera del trabajo, donde tenía esta posibilidad, esta experiencia de usar los idiomas o uno de los idiomas que hablas, quizás en un viaje o en una situación más personal. Bueno, tengo varias de estas, porque como te dije, soy muy entrometido y en todo me meto, ¿verdad? Había una ocasión donde estaba, no sé en qué lugar exactamente, estaba en los Estados Unidos y estaba en un tren y yo llevaba un libro conmigo. Yo aprendí francés por medio de lectura. Alguien me dio un libro, un diccionario. Y siempre me la pasé el tiempo leyendo en francés. Aunque no lo hablaba, lo leía. Y entonces estaba en un tren y estaba yo leyendo un libro y una mujer entró y en cuanto miró el libro se encendió como que se puso bien alegre y se sentó a la par mía y me dijo, ¿tú hablas francés? Y entonces yo me quedé porque no hablaba en realidad en ese tiempo. Tenía unos 17 o 18 años y no hablaba bastante, pero entendí lo que me dijo porque yo leía. Y entonces yo le expliqué lo mejor que yo pude, ¿verdad? Que bueno, yo no sé mucho, pero estoy leyendo porque entiendo la lectura. Y le dio tanta felicidad y me dijo, ¿sabes que tengo tiempo buscando a alguien para hablar francés porque tengo en este país 20 años y todavía no he hablado con nadie en mi idioma? Y me da mucho gusto hablar contigo. Y tuvimos una conversación larguísima. Duramos como 45 minutos y hablando y fue la primera vez que practiqué en realidad mi francés así verbalmente y no sé, como que también me conmovió, ¿no? Me gustó bastante. Tus pensamientos, Manny, sobre la inteligencia artificial. Uf. Es algo bueno, malo? ¿Es una herramienta que podemos usar en la interpretación? ¿No se puede usar? No, no. Ah, la inteligencia artificial. Qué tema, ¿verdad? Desafortunadamente es algo que tenemos que abordar, ¿verdad? Ya está aquí, no hay nada que podemos hacer. En inglés hay un dicho que dice, if you can't beat them, join them, ¿verdad? Si uno no les puede ganar, tenemos que unirnos. Creo que tiene su lugar, en realidad. No creo que podrá en algún tiempo interpretar. Posiblemente puede traducir, ¿verdad? Por escrito, posiblemente. Hasta ahora todavía cometen errores.
He visto muchos errores cuando viajo por Europa y veo diferentes rótulos que traducen del inglés a francés o al italiano o al español o al portugués y veo los errores y me chocan, ¿verdad? Creo que no estamos todavía ahí, pero para la escritura creo que sí vamos a poder utilizarla. Verbalmente creo que puede a lo mejor ayudarnos en algún tiempo para poder comunicarnos un poco mejor, pero la verdad no me gusta No me gusta. No me gusta. He intentado utilizarla, pero para los dialectos no funciona, ¿verdad? Los dialectos un aspecto de la interpretación que es muy difícil porque no hay nada estándar, ¿verdad? No hay nada, Sí. una regularización. Como por ejemplo el criollo haitiano. El criollo haitiano se habla de diferentes maneras en todo Haití. Si hablas con una persona joven, habla de una manera. Si hablas con una persona de edad avanzada, puede hablar totalmente diferente. Y a veces no sé, cuando yo interpreto, tengo que saber exactamente a quién voy a interpretar, si no, no me van a entender. O van a entender solamente parte. Y la inteligencia artificial no puede llegar a eso todavía.